Bueno, vamos a continuar en la clase de hoy con esta primera conferencia del libro de Dussel de 1492, El encubrimiento del otro. La idea, como hemos planteado, que está en esta parte del texto es, primero, plantear que la modernidad inicia justamente en 1492. Y segundo, como consecuencia de lo anterior, eh, esto ocurre porque la la construcción del ego europeo moderno está fuertemente vinculada con con una relación muy particular con el otro, es decir, el otro no europeo, en este caso el nativo americano. Es una relación en la cual el europeo puede imponerse de forma violenta, puede imponer su poder, su conocimiento, su cultura, frente a otras culturas que no son europeas, y esto va configurando también la forma en que Europa se percibe a sí misma. Un poco de eso vamos a hablar más adelante, pero una cuestión importante en este punto es el diálogo que establece Dussel con dos importantes pensadores occidentales. Primero Kant, que ya veíamos la vinculación, bueno, una de las partes quizás más llamativas y más citadas de este breve texto suyo, muy célebre. Después está la pregunta ¿qué es la ilustración?, donde planteaba eh, el desafío de atreverse a pensar por una parte, pero por otra también el hecho indiscutible para Kant de que hay una mayoría vasta de la humanidad que por una culpable inmadurez se niega a pensar. Esto lo relacionamos con algo que encuentra muy importante también Santiago Castro Gómez en su libro La híbrida del punto cero, donde explora unos escritos poco conocidos de Kant, que son escritos vinculados a la geografía natural, donde pone una hipótesis según la cual la humanidad está dividida en cuatro razas, cada una de las cuales habita un determinado continente de la Tierra, y las razas no blancas, ¿verdad? Porque él utiliza justamente el adjetivo blanca para referirse a los habitantes de Europa. Las razas no blancas tienen una serie de características innatas que les hacen inferiores a la raza blanca. Entonces, si relacionamos esto con lo primero, justamente la lectura de Dussel, según la cual cuando Kant habla de esta vasta mayoría de la humanidad que por su inmadurez culpable se niega a servirse del entendimiento, pues está refiriéndose nada más y nada menos que a los pueblos americanos, a los de Asia y los de África. Y bueno, podríamos incluso eh, extender un poco este argumento, eh, lo cual nos permitiría ver las famosas formulaciones que hace Kant acerca del imperativo categórico. El imperativo categórico, como sabemos, es un ejercicio de reflexión ética basado en el supuesto de la posibilidad de una autonomía moral. Pero la autonomía moral solamente es posible cuando hay efectivamente un atreverse a pensar, ¿verdad? Un pensar por cuenta propia, un pensar riguroso, eh, que justamente es autónomo porque no necesita eh, del mandato o de la coerción ajena para poder eh, vivir de forma ética. Entonces, los imperativos, la formulación
el imperativo categórico se basa en el principio de la universalidad, ¿verdad? Cuando Kant, por ejemplo, plantea que un criterio de discernimiento sobre si una acción es moral o no lo es, debe ser si uno puede elevar esta acción en cuestión a la categoría de una ley universal, ¿verdad? Universalmente válida para todos los sujetos racionales en todas las circunstancias. Evidentemente, la posibilidad de hacer este ejercicio de discernimiento, este ejercicio de autonomía del pensamiento, diríamos nosotros, estaría vedada para esa vasta mayoría que se encuentra en esta minoría de edad culpable, y reservada solamente para ese sector minoritario de la humanidad, le hace pues Europa o la raza blanca, que tiene actitudes completamente afines a este ideal de racionalidad, de uso autónomo de la inteligencia, ¿verdad? Y por lo tanto proclives a podemos decir, este nivel alto, este escalón alto del mundo moral, que sería la moral autónoma. Bien, hecho este pequeño paréntesis y recapitulación, vamos a continuar con el análisis que presenta Dussel acerca de la historia universal en Hegel, que también resulta importante porque nos describe mucho eh, cómo es que se desarrolla esta autopercepción de Europa como el centro eh, universal, mundial de la civilización, y como hasta cierta autoconciencia, digamos, del rol civilizatorio que le corresponde, ¿verdad? Vamos a hacer eso y posteriormente, por lo menos, quisiéramos dejar apuntadas algunas ideas para poder desarrollarlas mejor el día de mañana. Están relacionadas con el diálogo que establece Dussel con una obra muy interesante de un historiador mexicano, Edmundo O'Gorman, que se titula justamente La invención de América. Dussel dialogará con esta obra para poder hacer una, una reflexión de este proceso de autoconstitución de la subjetividad europea a partir de su relación con el otro, ¿verdad? Con el otro americano, y sobre todo cómo va cambiando esta autopercepción a medida también que va cambiando la interpretación que tienen los europeos de lo que significarían los hallazgos, entre comillas, de Cristóbal Colón. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos por lo menos anotar algunas ideas preliminares para poder desarrollarlas con todo el día de mañana. Bien, entonces lo primero que haremos es abordar el tema de la historia universal en Hegel, según lo lee Dussel. Hay que recordar que para Hegel, citando palabras más, palabras menos suyas, este concepto de historia universal está vinculado a un planteamiento muy característico suyo, según el cual podemos entender la historia de la humanidad, la llamada historia universal, que bueno, ese término tiene pues, sus cosas, a partir de la lógica del despliegue del espíritu absoluto. ¿Qué significa esto? Bueno, no voy a meterme a desarrollar cosas que pues obviamente nos llevarían a otra parte porque es sumamente complejo. Tampoco es el espacio como para profundizar en ella, lamentablemente. Pero sí podríamos decir que para Hegel eh, la razón, o el espíritu absoluto, se entiende como el desarrollo de la racionalidad intrínseca al universo, al mundo y pues obviamente también al ser humano. Y esa racionalidad es lo que hace que
que la realidad cambie, que la realidad se desarrolle, que vaya tornándose más compleja. Hay un momento en este desarrollo en que podemos hablar, justamente merced al aparecimiento del ser humano, aparecimiento de sociedades humanas, podemos hablar de una dimensión histórica, ¿verdad? De un elemento histórico en este despliegue de la razón. Eh, para Hegel no podemos hacer como una visión, no podemos tener, sería insuficiente además, tener una visión desarticulada de las historias particulares o locales de los pueblos o de las civilizaciones o de diferentes etapas. Quizás metodológicamente puede ser esto importante para estudiar ciertos fenómenos, ciertos periodos, pero en el desenvolvimiento pues, actual, real del espíritu absoluto, no podemos ver la totalidad de la historia de forma desarticulada. Todo tiene un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Forman una totalidad, forman una unidad en movimiento, en despliegue. Por eso podríamos hablar de una historia universal, no de historias particulares. No obstante, y esta es una tesis muy importante en Hegel, en determinados momentos de esa historia universal, habrá ciertos pueblos o ciertas civilizaciones que van a cumplir un papel determinante en ese despliegue del espíritu absoluto. Van a simbolizar como el nivel más alto de ese despliegue, ¿verdad? Ese desenvolverse de la razón. Lo harán en un primer momento las culturas asiáticas, Egipto, posteriormente lo hará Grecia, pues todo el contexto grecorromano. Más adelante lo hará Europa. En un momento culminante, posterior a la Edad Media cristiana, y bueno, que esto supone además la síntesis de todo el pasado greco-latino y pues la tradición ética semítica y cristiana. Un momento culminante es precisamente la modernidad, que para Hegel es el momento en que las culturas germánicas eh, tienen un papel preponderante, ¿verdad? Y ahí va a ubicar hechos como la Reforma Protestante de Lutero, ¿verdad? También la Revolución Francesa y demás hechos. En cada una de estas etapas hay un pueblo que representa como el nivel más alto. No voy a entrar mucho en detalles, lo que quiero resumir de alguna forma es que para la visión de Hegel, eh, las culturas asiáticas, pensando en Mesopotamia, en la India, pues en China, uh, hasta cierto punto, que no estoy conforme con esto que se le ponga como cultura asiática, Egipto, en todo caso las culturas del Oriente, para la perspectiva eurocéntrica, representarían el pasado, representarían como la infancia, un momento primero, ¿verdad? Por eso estas culturas tienen su auge en estas etapas. Posteriormente, pues la cultura más representativa del desenvolvimiento del espíritu absoluto será Grecia, ¿verdad? Que corresponde a la juventud de la humanidad. Y en el momento presente para Hegel, que es la modernidad, bueno, son las culturas europeas, en particular las culturas germánicas, las que van a tener, van a ejemplificar el punto más alto del desarrollo del espíritu absoluto. Esto es concerniente pues al papel histórico que le corresponde a Europa. Y eso es, bueno, la idea hegeliana según la cual la historia sigue un proceso de desarrollo, un proceso pues que implica mayores grados de libertad. La humanidad conforme va
van avanzando estos periodos históricos que hemos dicho, va logrando niveles más altos de libertad. Es decir, se pasa, por ejemplo, de las antiguas sociedades autocráticas de Asia, donde solamente uno es líder, es decir, el emperador, el faraón o quien sea, a un momento histórico, después de muchísimas etapas, obviamente, que sería el de la modernidad, donde todos podemos ser libres. Entonces, a mayor desarrollo del espíritu absoluto, hay una mayor libertad y hay un mayor grado de desarrollo de la conciencia y de la razón, ¿verdad? Son épocas cada vez más desarrolladas. Y como dice Hegel, esto pues tiene un carácter inequívocamente desarrollista, en el sentido de que su hipótesis habla de una tendencia del desarrollo, una, una tendencia de la historia como un proceso que siempre viene a más. Lo que pasa es que vamos a ver cómo entiende Hegel pues la situación de América, por ejemplo. Sí, Gabriel. Sí, gracias. Sí, digamos, según lo que, digamos, teoriza Kant y luego Hegel, pues hay, digamos, como un afincamiento, ¿no? del eurocentrismo como centro de la razón, centro de la ilustración, y de ahí pues tendría que irradiar hacia todo el planeta, ¿no? Entonces, yo me pregunto, digamos, sobre el caso de Israel, si Israel no juega un papel similar con respecto a los pueblos árabes como así ha jugado Europa, con respecto a América Latina y a otras partes del mundo. No sé si hay alguna reflexión al respecto de esto. Bueno, sí lo hay, sobre todo en torno a la religión monoteísta, que supone para Hegel un momento superior, comparado, por ejemplo, al animismo de los pueblos primitivos, al politeísmo eh, de muchísimas otras culturas, porque de alguna manera es una visión como eh, mucho más clara, es muchísimo más racional que las otras dos, ¿verdad? Y además, porque, bueno, toda esta tradición eh, semítica del pueblo de Israel también es la que da pie al cristianismo. El cristianismo supone también, desde esta perspectiva, como un salto cualitativo, porque se supera el particularismo de la religión del pueblo de Israel y se pasa a una religión universal. Y esto es, afortunadísima su pregunta, y esto es como una condición importante también en el devenir de lo que más tarde será la modernidad. Eh, Muy congruente justamente con esta idea suya de progreso, porque el progreso, claro, es más racionalidad, pero también el progreso, que también es un aumento o un crecimiento de la conciencia del espíritu absoluto, es también algo que se amplía, algo que va cobrando cada vez más un carácter universal. Las civilizaciones antiguas no tienen ese carácter universal todavía. Tienen un carácter como muy local, ¿verdad? A medida en que estas civilizaciones, eh, o que las diferentes civilizaciones, perdón, van avanzando, van creciendo, hay como una ampliación del mundo, ¿verdad? El mundo conocido, por ejemplo, eh, en, en la antigüedad asiática, es distinto al mundo conocido desde la perspectiva del imperio de Alejandro Magno, del imperio romano. Será un mundo más amplio, ¿verdad? Es una
es una autoconciencia de la humanidad mucho más amplia, que está muy vinculada a este universalismo del cristianismo, ¿verdad? Posibilitado también por esta concepción monoteísta, que va a tener como esa, también como esa vocación eh, más universal. Y bueno, y además también el hecho de que hasta cierto punto se puede interpretar, mucho lo hacen, eh, el concepto del espíritu absoluto como una determinada imagen de Dios, ¿verdad? Un Dios obviamente racional. Por ahí pienso yo que va la cuestión. Ok, gracias. Sí, tenía Bueno, otra inquietud también y es el hecho de que, bueno, hemos visto allí, digamos, todo el imaginario maya y el imaginario azteca, ¿no? Y bueno, se, yo no sé hasta qué punto es un subsumir dentro, digamos, de categorías occidentales, el considerar que las representaciones simbólicas de los mayas eran religiosas, ¿verdad? Es decir, ellos tenían digamos, una simbología, no sé, supranatural, digamos, por decir algo, ¿no? El dios de la lluvia, ¿no? Tlaloc, ¿verdad? Creo que este es azteca, ¿no? Tlaloc, ¿verdad? sí. Y luego está vimos que había algunos animales, como la cotusa, por ejemplo, que jugaba un papel importante, digamos, en los mayas, como un símbolo, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto, digamos, se interpreta eso como, digamos, deidades o politeísmo, ¿no? Entonces volvemos al tema de que, bueno, es primitivo porque es politeísmo, ¿no? Entonces, digamos, hay, digamos, una cultura civilizatoria superior que va a manejar el monoteísmo como, digamos, el único Dios verdadero. Y eso, ¿verdad? Digo, se me ocurre eso, ¿verdad? No, claro, obviamente esto tiene un carácter inequívocamente eurocéntrico, ¿verdad? Elevar a norma universal lo que es un particularismo cultural, ¿verdad? Que tiene que ver sobre cómo entender la religión, cómo entender la ciencia, cómo entender los saberes humanos, ¿verdad? A partir de ese particularismo. Y pues sí, obviamente desde una perspectiva distinta no podríamos agotar esa visión de mundo maya como una religión, ¿verdad? Ahora una religión primitiva. Obviamente en esa visión del mundo hay elementos religiosos, entendiendo pues por religión, bueno, este concepto de subir es tan interesante, ¿verdad? La religación, es religarse del ser humano con esa dimensión trascendente de la realidad, ¿verdad? Que tiene diferentes elaboraciones, diferentes formas de entenderse en las diversas culturas, momentos históricos, ¿verdad? Bueno, también podría resultar, ¿verdad? Que en un hipotético futuro, eh, antropólogos, otros especialistas que provengan de un contexto cultural distinto juzguen a nuestra cultura eh, moderna, occidental, también como religiosa, debido a que persisten, bueno, la palabra tiene lo suyo, ¿no? A que están muy fuertes como ciertas concepciones latentes, imágenes, eh, ciertos rituales, por ejemplo, o ciertas interpretaciones de la realidad que no dejan de tener un fondo religioso, por así decirlo, ¿verdad? Pero no las condenamos como atrasadas porque, bueno, son modernas y son europeas, pero son eurocéntricas. Entonces, eso me parece que es de esta forma. Bueno, volviendo con Hegel, estamos
justamente en esta lógica del desarrollo, donde, como podemos ver, la historia universal se desplaza del oriente al occidente. Europa es el fin de la historia universal. El fin en el sentido de la culminación de la historia universal. Hacia será comienzo. Hacia será la niñez o la inmadurez de la historia universal. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Bueno, como lo recuerda Hegel, América Latina y África están completamente invisibilizadas de este esquema. Cito aquí, bueno, o leo más bien un par de citas de Hegel. El mundo se divide en el viejo mundo y el nuevo mundo. Bueno, ya retomaremos cuando veamos lo de la inversión en América, la intencionalidad que hay en estos términos de viejo mundo y nuevo mundo. Pero bueno, continuamos con Hegel. El nombre del nuevo mundo proviene del hecho de que América no ha sido conocida hasta hace poco por los europeos. Pero no se crea que esta distinción es puramente externa. Aquí la división es esencial. Este mundo es nuevo, no solo relativamente, sino absolutamente. Lo es con respecto a todos sus caracteres propios, físicos y políticos. El mar de las islas, que se extiende entre América del Sur y Asia, revela cierta inmaturidad, ¿verdad? Inmadurez, por lo que toca también a su origen. De América y su grado de civilización, especialmente en México y Perú, tenemos información de su desarrollo, pero como una cultura enteramente particular, expira en el momento en que el espíritu se le aproxima. La inferioridad de estos individuos en todo respecto es enteramente evidente. Bueno, esto último es bastante elocuente. Hegel no identifica pues algún rasgo de superioridad cultural, el llamado Nuevo Mundo. Como veremos, es un lugar vacío de historia. Surge a la historia en la medida en que los europeos lo conocen. Lo contrario, esta gran parte del mundo no tendría historia. Y bueno, no puede dejar de admitir que hay importante grado de civilización en la cultura del mundo quechua, ¿verdad? El mundo inca y la cultura azteca, maya. Pero afirma esto, tenemos esta caracterización, son culturas enteramente particulares, ¿verdad? Como una especie de excentricidad, diríamos nosotros, de esta carencia de historia, de esta carencia de cultura, del llamado Nuevo Mundo, que expira en el momento en que el espíritu se le aproxima. Muy, muy significativo esto. Mira, el momento en que el espíritu se le aproxima. El espíritu que estaría encarnado en Cristóbal Colón, en Hernán Cortés, que justamente tiene esta encuentro directo con uno de los centros políticos y culturales del llamado Nuevo Mundo, ¿verdad? El mundo, el centro del Imperio Azteca, y justamente la figura de Cuauhtémoc, el águila que cae, ¿verdad? Que justamente es los malos augurios o la incertidumbre que sobreviene por por la concesión esta del quinto sol, ¿verdad? Al cual, bueno, se va a vincular a la venida de los españoles, ¿verdad? Justamente, bueno, cosa que Hernán Cortés aprovechará con creces, ¿verdad? Porque va a aprovechar el que se le ha confundido con el sol, ¿verdad? Con Tonatiuh, como un presagio negativo. Entonces serían culturas que llegan como cierto grado de sofisticación, pero no son lo suficientemente fuertes, no aguanta
no aguantan el encuentro con el espíritu, ¿verdad? El acercamiento del espíritu absoluto. Ejemplificado, podríamos decir nosotros, no lo dice Hegel, con este cara a cara de Hernán Cortés con Cuauhtémoc. Ahí se desmoronan esas culturas, ¿verdad? O de Pizarro con Atahualpa, ¿no? Ahí se desmoronarían estas grandes culturas, ¿verdad? No expirarían, es eso, ¿verdad? Es la palabra. Esto hablaría de esa inferioridad de estos individuos, ¿verdad? Luis, es enteramente evidente. Y luego una idea que no es original de Hegel. Espero, pues, en próximas clases abordar un poquito de este tema. Una imagen del llamado Nuevo Mundo o de las Indias que van construyéndose los europeos, y es la supuesta vinculación entre clima tropical, que para ellos es un clima hostil, un clima enfermizo, que se va, bueno, cuya morbosidad, la morbosidad de este clima, se expresa en la flora y la fauna, que es una flora y fauna general. Los animales son más primitivos, más brutales, monstruosos, más pequeños, más débiles, como un medio o como un elemento que ejemplifica la inmadurez de América, no de América Latina. Como, como se habla, bueno, de este desarrollo de la historia universal, América, como dice Hegel, no ha terminado aún su formación. Cuando se refiere a América, habla de Latinoamérica. Otra cosa será de la América, pues, anglosajona, ¿verdad? América es un lugar que no ha terminado su formación, es de la Tierra del futuro. En tiempo futuro se mostrará su importancia histórica, más como país del futuro, América no nos interesa, pues el filósofo no hace profecías. Son palabras de Hegel. Es una visión que excluye América, por una parte, y por otra parte, por otro lado, Hegel va a hacerse eco de una representación cartográfica del mundo. Voy a, voy a compartir en la otra clase, pues, imágenes de esta representación cartográfica, eh, donde aparecen las supuestas tres grandes partes del mundo unidas, que son Europa, África y América, perdón, Europa, Asia y África. Ese mapa del mundo eh, va a representarnos la Tierra justamente dividida en tres partes. Esos tres continentes, ¿verdad? Son una sola, por así decirlo, una isla, rodeada o más bien en cuyo centro está el mar Mediterráneo. Como dice Hegel, el mar Mediterráneo sería el elemento de unión de esta parte del mundo y es el centro de la historia universal, es el eje de la historia universal. Entonces hay acá una conciencia de que Europa es el centro de, del mundo, es el centro cultural, es el centro civilizatorio del mundo. Eh, Luego, bueno, obviamente hay toda una discusión sobre qué papel juega en América, el continente americano, dentro de esa representación del mundo. Eso lo veremos en la clase de viernes, con la invención de América. Eh,
vemos que en esta caracterización de Europa como centro del mundo, nos encontramos con una caracterización del mundo occidental como el mundo germano, el mundo de la cultura germánica como un desarrollo del espíritu absoluto, en tres etapas. Las migraciones germánicas en tiempos del Imperio Romano, segundo la Edad Media y luego el Renacimiento, por lo tanto, todo el proceso de modernidad que se remata con el descubrimiento de América y demás. Estas tres etapas, el espíritu absoluto, hay que observar que en la concepción de la historia, bueno, en la dialéctica hegeliana, nos encontramos con ciertas tríadas, ciertas trinidades, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento de la razón se explica a partir de las contradicciones, es decir, el enfrentamiento entre la tesis, antítesis y síntesis o negación de la negación es una tríada, es un triángulo, pero también nos encontramos un triángulo, una tríada en este desenvolvimiento del mundo germánico, es decir, del mundo moderno, que arranca, pues como decíamos, con las invasiones germánicas a Roma, estamos hablando del declive del Imperio Romano, la Edad Media y finalmente con el Renacimiento y la modernidad. Estos tres elementos se relacionan con la Santísima Trinidad, son los, como dice Dussel, son los reinos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya podemos hablar un poco más de eso. El Padre sería las migraciones germánicas, el Hijo la Edad Media, y el Espíritu Santo, o la combinación de esto, la cultura occidental, ¿verdad? La cultura occidental que inicia con la Reforma Luterana, se desarrolla en la Ilustración y la Revolución Francesa, y culmina con esta expansión global de la cultura occidental, ¿verdad? Donde Inglaterra como potencia imperial tendrá un papel misionero, como dice Hegel. Esto último es importante porque a partir de esta caracterización también nos encontramos con que la modernidad se ubica, su comienzo se ubica con la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿verdad? Con esta tercera edad del mundo germánico. Al igual que lo hace Habermas, ¿verdad? Jürgen Habermas, en el discurso filosófico de la modernidad, cuando dice que los momentos claves en la implementación del principio de la subjetividad moderna son la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. Esta periodización, y vamos cerrando con esto, situar el punto de arranque de la modernidad con la Ilustración, es decir, el siglo XVIII, es negar que la modernidad, entendida como ese proceso de autoconciencia dominadora del europeo por una parte, y por otra, el de la expansión global de su cultura, de su conciencia como centro del mundo, vienen desde muy atrás, y vienen justamente a partir de 1492. Eso es lo que vamos a profundizar en la siguiente clase. La manera en que Europa va cobrando conciencia o va a interpretar el resultado de las expediciones de Cristóbal Colón a tierras americanas como un descubrimiento. Y habrá una hipótesis con la que Dussel va a discutir, que vamos a exponer con detalle, la hipótesis de la invención de América que acuña el historiador mexicano Edmundo Ogor. Pero eso lo vamos a desarrollar con más detenimiento en la clase del viernes. Bien, nos quedamos hasta acá y nos encontramos en un par de días. Muchísimas gracias. Que descansen. Hasta pronto.